Bienvenidos a este segundo video donde vamos a revisar en detalle los algoritmos que están incluidos dentro de la ruta, dentro de la guía clínica para la atención de la hepatitis C crónica en Colombia. Entonces vamos a comenzar con el primero de estos algoritmos. Ustedes están viendo allí que corresponde a la etapa de tamización y diagnóstico. Entonces, ¿cuál es la entrada a esta ruta clínica? Lo primero es identificar aquellos comportamientos o exposiciones de riesgo que se puedan presentar en una persona. Estamos hablando de una persona en riesgo, no un paciente, y a partir de esas situaciones poder determinar si se requiere o no realizar una prueba de tamización. Entonces, vamos acá a revisar en esta tabla que ustedes están viendo qué comportamientos o exposiciones se consideran de riesgo para considerar que una persona es sospechosa de tener infección crónica por el virus de la hepatitis C. Revisamos algunos de ellos. Personas que se inyectan drogas, personas que han tenido tatuajes, perforaciones, procedimientos de escarificación, niños nacidos de madres infectadas por el virus de la hepatitis C, personas que tengan infección por VIH o hepatitis B, personas que usan drogas intranasales, población privada de la libertad o personas encarceladas previamente, cualquier persona con pruebas hepáticas anormales o con enfermedad hepática previa, trabajadores de la salud o miembros de la salud o miembros de la seguridad pública, perdón, que hayan estado en contacto con sangre por motivo de su trabajo, cualquier persona que se haya sometido a una hemodiálisis o personas que hayan recibido transfusiones sanguíneas en Colombia hasta el año 1996. Son algunos de los comportamientos, situaciones que se consideran de riesgo para pensar que esa persona puede tener una infección crónica por el virus de la hepatitis C. Entonces regresamos al algoritmo y nos ubicamos nuevamente acá. Habiendo hecho esa caracterización, entonces viene el primer punto y es realizar una prueba rápida. Es una prueba para identificar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. La primera pregunta entonces que viene es si esa prueba fue reactiva. Si la respuesta es sí, vamos a pensar en realizar una prueba cuantitativa para identificar, para confirmar más bien la presencia del virus, es decir, una carga viral. Si esta prueba inicial, si esa prueba de tamización no fue reactiva, vamos a preguntarnos si el paciente tiene hemodiálisis crónica, si hay VIH o alguna otra inmunodeficiencia. Si la respuesta es sí, frente a estos antecedentes, vamos a pasar igualmente a una carga viral. Y si la respuesta es no, vamos a evaluar si existe sospecha eh, de, algún, eh, de alguna exposición previa del paciente, ¿no? Y si la respuesta es sí, vamos entonces a repetir esa prueba de tamización en 3 meses. Y si la respuesta es no, frente a esa sospecha en la historia clínica, pues la persona saldría de la ruta clínica. Muy bien. Una vez entonces repetimos esa prueba de tamización para detección de anticuerpos a los 3 meses, vamos a evaluar si esa prueba fue reactiva o no. En caso tal de ser reactiva, vamos a ir a la carga viral, a la prueba confirmatoria, y en caso tal que sea negativa esta prueba, pues la persona saldría de la ruta clínica. Muy bien, entonces volvemos acá y nos ubicamos en la carga viral. La carga viral que nos permite no solamente identificar que la persona tenga infección por el virus, su presencia, sino también la cantidad, cuantificar la cantidad de virus presente en el organismo. ¿Bien? Entonces, una vez hecha la carga viral, nos vamos a preguntar si esta prueba fue positiva o no. En caso tal de ser positiva, entonces se confirma que esa persona tiene diagnóstico de infección crónica por el virus de la hepatitis C y ahí inmediatamente debemos hacer la notificación al sistema de vigilancia epidemiológica y vigila del Instituto Nacional de Salud con el protocolo que ya existe para esto y debemos completar esto en la clínica con la anamnesis completa de este paciente. Si se descarta o si la prueba confirmatoria resultó negativa, debemos descartar si hubo un contacto previo con alguna persona infectada por el virus de la hepatitis C. Si logramos descartar esto, la persona sale del caso y si no logramos descartar esta exposición previa a una persona
que tenía infección por el virus, debemos hacer la remisión a un médico especialista para evaluar la necesidad de pruebas adicionales y darle el manejo según sea el caso. Con este primer algoritmo quiero señalar algunos elementos que son importantes, y es que no solamente vamos a ver el paso a paso de la atención claramente, sino que también acá vamos a poder identificar quién es responsable o podría ser responsable de cada una de las intervenciones que aparecen dentro de esta ruta clínica. ¿Cómo lo podemos hacer? Dentro de cada una de las acciones que están en los cajones, en los cuadros, va a aparecer una letra encerrada entre un paréntesis. Y en la parte inferior vamos a identificar entonces a qué corresponde esa letra. Por ejemplo, realizar prueba para la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, entre paréntesis A. Vamos acá abajo y nos dice que es una intervención realizada por el médico general o médico familiar. Bien. Por ejemplo, notificar al Civigila con la letra B, dice que es una intervención realizada por enfermería. Entonces es muy útil tener este diagrama de flujo porque identifica la secuencia de atención del paciente, pero también el quién debe realizar cada una de sus intervenciones. Vamos entonces a la segunda fase, que corresponde a la evaluación para el inicio del tratamiento. Es decir, acá ya estamos partiendo de que tenemos un paciente, un caso confirmado con diagnóstico de infección crónica por el virus de la hepatitis C. Lo primero entonces es indagar si existen factores de riesgo para la pérdida de adherencia al tratamiento. Eso es un elemento clave en el éxito terapéutico de la hepatitis C, y es evaluar que el paciente no tenga ninguna situación por la cual esté en riesgo que pierda la adherencia al tratamiento. Por ejemplo, no disponer de un cuidador, una red de apoyo, hacer parte de una población en condición de vulnerabilidad, como usuarios de drogas psicoactivas, historia de consumo de sustancias alcohólicas, población privada de la libertad, tener antecedentes de no adherencia en otras enfermedades como VIH, tuberculosis, sospecha o diagnóstico de trastornos psiquiátricos y bajos recursos. Entonces, esta evaluación es muy importante. Pasamos entonces a determinar si el paciente tiene factores de riesgo para esa pérdida de adherencia. Si la respuesta es sí, debemos realizar una intervención por parte de trabajo social, justamente para poder mitigar ese riesgo de pérdida de adherencia al tratamiento. Y si la respuesta es no, vamos a pasar a una serie de pruebas. Entonces, por un lado tenemos unas pruebas que van a permitir evaluar el grado de compromiso del hígado. Entonces, tenemos el FibroScan, el FibroTest, que nos van a permitir evaluar el grado de fibrosis hepática, y por otro lado, una ecografía abdominal. Bien, ¿qué es importante en esta parte, en estas pruebas? Y es que si no tenemos disponible un FibroScan o un FibroTest, podemos acudir a otras alternativas como el APRI o el FIT4, que son básicamente pruebas que se basan en fórmulas matemáticas que tienen en cuenta el recuento de plaquetas y la concentración de las enzimas aspartato y alanino aminotransferasa y la edad del paciente. Son pruebas alternativas, ¿ok? Al FibroScan y al FibroTest. Y también vamos a realizar unas pruebas de laboratorio complementarias: cuadremático, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, genotipificación. Ya voy a hacer un comentario sobre la genotipificación. ELISA para VIH, antígeno de superficie y anticuerpos para el virus de la hepatitis B. Con relación a la genotipificación, acá la ruta clínica nos hace una aclaración que es muy importante para aspectos prácticos. Y es que, si bien es cierto, acá habla de genotipificación, en Colombia, por contar con tratamientos que tienen una característica que se llama pangenotípicos y panfibróticos, sobre todo pangenotípicos, no es necesario realizar la genotipificación. Es decir, no es necesario realizar una prueba para poder identificar el genotipo específico que está causando la infección. Bien, porque en Colombia ya tenemos tratamientos pangenotípicos, es decir, que son útiles, que son eficaces, que son seguros, independientemente del tipo, del genotipo del virus que esté produciendo la infección. Salvo cuando no se presente una respuesta viral sostenida, que es la forma como se evalúa el éxito terapéutico en estos casos. Ahí sí será importante hacer una genotipificación.
Bien, una vez entonces realizadas estas pruebas, vamos a hacer la remisión al médico especialista y acá nos hablan de 4 perfiles: hepatólogo, infectólogo, gastroenterólogo o médico internista, cualquiera de ellos, ¿bien? Cualquiera de ellos. Y este médico especialista también va a tomar la decisión si se requiere remitir a un programa especial como VIH, enfermedad renal, etcétera, etcétera, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Y acá vamos a ir entonces al siguiente algoritmo, donde vamos a evaluar el inicio del tratamiento. Es decir, ya llega el paciente a la consulta, a la valoración clínica por parte de alguno de estos especialistas y se va a definir cuál es la conducta terapéutica a seguir. Lo primero que entonces nos señala acá la ruta clínica es identificar si hubo o si hay más bien consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, coinfección con VIH, con hepatitis B, insuficiencia renal, cirrosis. Y importante evaluar las manifestaciones extrahepáticas. Eso es parte de esa consulta por especialista. También es importante el reporte de la cuenta de alto costo como un caso confirmado y definir ciertas situaciones clínicas que van a necesitar o que van a meritar la remisión a otro especialista, teniendo en cuenta si el paciente, por ejemplo, no presenta cirrosis o si presenta una cirrosis descompensada o si tiene un trasplante hepático o si es una coinfección con VIH o si previamente ese paciente ha tenido una falla en los antivirales de acción directa, que es la clase terapéutica con la cual se trata este tipo de enfermedad, de infección en el mundo. Entonces, una vez hecha esta valoración clínica, también se va a definir si es necesario, si hay indicación para hacer una biopsia hepática y con ello pues definir el grado de fibrosis. La tercera etapa corresponde entonces ya al inicio del tratamiento. Entonces se va a decidir cuál es el tratamiento específico, cuál es la terapia que requiere este paciente. Y acá básicamente lo que la ruta clínica nos presenta es una serie de opciones terapéuticas donde nosotros debemos empezar a considerar el grado de fibrosis. Sin embargo, es importante mencionar que en Colombia ya hay medicamentos, no solamente pangenotípicos como lo acabé de escribir, sino panfibróticos. ¿Qué quiere decir esto? Que son útiles, que son eficaces, que son seguros, independientemente del grado de fibrosis que presente el hígado. ¿Bien? Y esos medicamentos se adquieren a través de la compra centralizada, la cual describimos en el primer video. Uno de ellos es justamente el primero que se presenta acá, que es la combinación sofosbuvir-velpatasvir. Y a partir de acá, la ruta nos presenta otras alternativas, otras combinaciones, otros tratamientos que pudiéramos utilizar en estos pacientes. También es importante acá definir si se requiere o no la adición de ribavirina y empezar o hacer la prescripción del tratamiento de acuerdo con la dosis recomendada. ¿Cómo se traduce esto en términos administrativos? Que también es importante, no solamente el componente clínico, y es que para poder prescribir esos tratamientos hay que hacer la solicitud a través de la plataforma tecnológica MiPres. Entonces, es ahí justamente en este sistema donde se hace el registro del caso con los datos de identificación del paciente y se hace la solicitud del medicamento para que sea aprobado y se pueda entregar esa terapia al paciente. Muy bien. La cuarta etapa corresponde entonces a la entrega del medicamento. Y acá hay dos conceptos muy importantes. El primero de ellos se denomina tratamiento diario supervisado. Es la estrategia que en su momento se definió para poder garantizar que el paciente fuese adherente a la terapia. Entonces estamos hablando de una entrega diaria del medicamento al paciente que puede realizarse a través de atención mural o atención extramural. Importante llevar una tarjeta de control, importante hacer el reporte a MiPres, importante evaluar si se requiere intervenciones para mejorar esa adherencia, contacto telefónico, visita domiciliaria, facilitar el transporte del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también evaluar, hacer un seguimiento diario de esa adherencia. Eso es muy importante. Vamos a evaluar entonces si el paciente es adherente al tratamiento. ¿Cómo define la ruta clínica que el paciente no es adherente? Cuando este paciente deja de recibir
2 o más dosis de tratamiento. Si esto sucede, se considera un caso no adherente. ¿Bien? Si el paciente es adherente, continuamos administrando el tratamiento con esta estrategia diaria supervisada, y si el paciente no es adherente, vamos a realizar un contacto telefónico o de cualquier forma para que podamos identificar la causa de la no adherencia. Y acá es importante evaluar esa causa de la no adherencia y que a través de trabajo social también se pueda realizar intervenciones específicas para poder, si es posible, mitigar esa razón de pérdida de adherencia. La ruta nos pregunta si se pudo capturar nuevamente el paciente. Si es así, entonces debemos realizar un contacto telefónico con el médico tratante para que se defina la conducta terapéutica a seguir. Entonces, en esta etapa de la atención es clave la participación de enfermería y trabajo social. El quinto momento corresponde a la monitorización de los eventos adversos y la efectividad. Es decir, que el medicamento logró su beneficio o logró su promesa de valor terapéutico. Entonces, ¿qué vamos a ver acá a comienzo de este algoritmo? Y es realizar el seguimiento de acuerdo con las pruebas de laboratorio. También tenemos pruebas complementarias, nuevamente cuadro hemático, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, carga viral, ¿no? Y vamos a evaluar la presencia de reacciones adversas o complicaciones al medicamento. Entonces, si el paciente presentó algún evento adverso, debemos notificar estas reacciones adversas ante el INVIMA, como cualquier medicamento, como cualquier reacción adversa, y en caso tal, debemos entonces también evaluar si esas complicaciones, si esas reacciones adversas pueden ser controladas y darle pues el manejo correspondiente. Por otro lado, además de la seguridad de los eventos adversos, debemos evaluar la respuesta al tratamiento, es decir, su efectividad clínica. Y esta efectividad clínica se mide básicamente a través de un indicador que se llama respuesta viral sostenida. Ya vamos a explicar un poco ese concepto. Si hay respuesta al tratamiento, debemos entonces continuar hasta finalizar y poder cerrar el caso, o debemos suspender el tratamiento en caso tal de que pues, no haya respuesta. Debemos evaluar si se requiere algún ajuste de dosis, cambio de esquema o revisión a otro médico especialista. Y finalmente viene el cierre del caso, y es, ya tenemos al paciente con su tratamiento, ya hemos evaluado, hemos hecho un seguimiento de esa adherencia, hemos evaluado las reacciones adversas, hemos evaluado la efectividad del medicamento, y finalmente, para corroborar el desenlace final, que es que el paciente se cure, que eso es lo más importante del tratamiento de la hepatitis C, que el paciente se cure, y los medicamentos disponibles en Colombia ya permiten esto, curar. Bien, vamos entonces a realizar una carga viral, una prueba a las 12 semanas después de finalizar el tratamiento. Entonces, ¿cuándo consideramos que un paciente se curó o que presenta una respuesta viral sostenida? Cuando esa carga viral a las 12 semanas después de finalizar el tratamiento resulta negativa. Si es así, se considera que el paciente se ha curado. ¿Bien? Y se cierra el caso. Si no se curó, si esa prueba es positiva, debemos entonces evaluar la necesidad de hacer una genotipificación o un análisis de resistencias a las diferentes terapias. ¿Bien? Y hacer, por supuesto, el reporte a la cuenta de alto costo, que es donde finalmente se sistematizan, se van documentando todas estas variables, todos esos indicadores de cada uno de los casos para finalmente presentarnos un agregado de los indicadores de morbimortalidad y de gestión de riesgo por parte de los aseguradores. Bien, con esto entonces finalizamos la explicación de los algoritmos de los cuales cuenta la ruta o la vía clínica para la atención de la hepatitis C crónica en Colombia. Muchas gracias por su atención.